¿Ya? Y por último tenemos lo que es una extracción de gas, una adición de gases, ¿ya? ¿Qué nos dice el ejercicio? Un gas compuesto por 40% en masa de CO2 y 60% de NO en masa. Igual. Se encuentran en un bulbo de capacidad de 20 litros, ¿ya? Entonces vamos a tener aquí un estado, ya, vamos a tener aquí lo que es un estado inicial y un estado final. Nos dicen que está en, en un recipiente, ¿no? Entonces siempre va a estar el recipiente sellado por cualquier gas al inicio y aquí lo vamos a tener, pero en un estado final. Está compuesto por el 40% en masa, este es el porcentaje en masa de CO2 y 60% en masa de NO. Se encuentra en un tubo de capacidad de 20 litros, entonces volumen total es igual a 20 litros. Al agregarse 60% en masa de la mezcla gaseosa, entonces aquí hemos agregado lo que es la masa gaseosa el 60%. 60% de MO. Si la temperatura incrementa en 20 grados centígrados, entonces aquí teníamos una T sub 0 inicial y la T final va a ser igual a T sub 0 más el delta T. Ya cuando dice que aumenta N es un delta T y el delta T es 20 grados centígrados. Delta T es igual a 20 grados centígrados. Y la presión final resulta el doble del valor inicial. Entonces aquí tenemos una presión inicial y la presión final va a ser 2 veces la presión inicial. Calcular, inciso A, la temperatura final de la mezcla. ¿Ya? Entonces vamos a calcular esto. Temperatura final. Inciso B nos pide la masa inicial de la mezcla gaseosa cuando la presión inicial era 760 milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. ¿Ya? Esto igual es una incógnita para la presión, ¿no? Ya. Entonces es la masa inicial. Entonces, proseguimos, ¿no? De un estado inicial a un estado final. El volumen va a ser el mismo para los dos, ¿no ven? Pues vamos identificando nuestros datos. Sabemos que aquí va a haber un volumen B, que es el volumen total, que va a ser B, y aquí igual va a seguir siendo el mismo volumen porque es el mismo recipiente. Entonces va a ser igual, aquí va a ser igual B. Luego tenemos PBNRT. La masa inicial no sabemos cuánto es. Aquí va a haber una masa inicial y aquí va a haber igual la masa inicial, pero se le va a agregar 60% de la masa inicial. Entonces la masa final va a ser igual a la masa inicial más
el 60% de la masa inicial por la masa inicial. Entonces, en total aquí sería masa final va a ser igual a masa inicial más 0,6 de la masa inicial. Y la masa final, entonces va a ser 1,6 de la masa inicial, ¿ya? Entonces, seguimos con nuestro ejercicio. Aquí vamos a aplicar lo que es pavo ratón, ¿no? Presión. Presión. Aquí vamos a aplicamos la ecuación de estado. Ecuación de estado. Ya, aquí sabemos que presión por volumen, la presión por V es igual a NR. ¿Ya? Tenemos una presión inicial, ¿ya? Entonces podemos relacionar, ¿no? Aquí va a ser presión inicial, volumen inicial, inicial es aire y temperatura inicial. Y lo relacionamos con presión final, volumen final es igual a finales RT. Y lo podemos relacionar. Volumen final es igual a número de moles finales de final. ¿Ya? Y lo podemos relacionar. Estas dos. R con R se va a ir. Volumen inicial es igual al volumen final, por lo tanto se van a simplificar. Luego tenemos número de moles iniciales, número de moles finales, ¿ya? Temperatura inicial y temperatura final. Presión inicial y presión final. ¿Ya? Entonces volvemos a escribir la ecuación. Número de moles es igual a masa sobre el peso molecular. Como la mezcla es la misma, el peso molecular va a ser el mismo, ¿ya? Porque la masa que se le está agregando es la misma. Entonces vamos reemplazando presión inicial es igual a número de moles iniciales, que sería masa inicial sobre el peso molecular por temperatura inicial, ¿ya? Sobre presión final, que sería 2 veces la presión inicial. El número de moles finales sería la masa final sobre peso molecular. Temperatura final. Entonces vamos simplificando unidades. Presión con presión se va a ir, peso molecular con peso molecular se va a ir. Ya, entonces vamos a tener 1 sobre 2 es igual a masa inicial, temperatura inicial, sobre masa final.
que es 1,6 de la masa inicial por la temperatura final, que es en, sub 0 más delta T. ¿Ya? Entonces, vamos a ir simplificando nuevamente unidades. Masa sub 0 con masa sub 0 se va a ir y nos va a quedar esto, ¿no? Un medio temperatura final delta T de T sub 0 sobre 1,6 T sub 0 punto 0 más delta. Y de aquí tenemos que reemplazar delta T. Delta T está en grados centígrados, pero de acuerdo a la ecuación de incremento sabemos que delta T en grados centígrados va a ser igual a delta en grados o en Kelvin, ¿ya? Porque ambos tienen denominador 5. Por lo tanto, vamos a tener que delta en grados centígrados es lo mismo que delta en Kelvin. Como sabemos que en la ecuación de estado siempre tiene que ser T absoluta, entonces ponemos que delta T va a ser igual a 20 Kelvin. 20 Kelvin. Ya, entonces reemplazamos. Esta es la ecuación número ya vamos reemplazando en la ecuación asterisco. En asterisco. Tenemos que un medio es igual a T sub 0 sobre 1,6 T sub 0 y aquí va a ser más 20. Y despejamos esta ecuación. Va igual a 80 Kelvin. Entonces la T sub 0 nos da igual a 80 Kelvin. Sí. ¿Ya? Y nos pedía la temperatura final de la mezcla. Entonces la temperatura final va a ser 80 más 20, ¿no? 80 más 20 que sería 100 Kelvin. El final es igual a 100 Kelvin. Y esa es la respuesta del inciso A.